buenas noches. Día lunes de una semana que va a ser interrumpida, pero sigamos de largo, no se va a interrumpir. Vamos a estar hasta el jueves aquí acompañándolos en el trasnoche de Canal 13. Quiero darle la bienvenida primero a Margarita Rojo, nuestra querida psicóloga forense ex-PDI, y a Consuelo Hermosilla, porque hoy vamos a hablar de la violencia, pero en el pololeo. Al parecer estamos más acostumbrados a que la violencia ocurre en los matrimonios, en parejas que conviven ya, pero esto empieza mucho más temprano de lo que nosotros creemos. Desde los 12 años ya los niños empiezan a pololear y se puede empezar a generar la violencia entre uno y otro. Consuelo, bienvenida, gracias por estar en Sigamos de Largo. Muchas gracias. Tú eres la mamá de Antonia. Tengo entendido que a fines del 2016 fue el caso de tu hija. Antes de que me cuentes, quiero darle la palabra a la Mali para que nos invite a la gente a conversar con nosotros. Gracias, Fran. Así es. Y usted únase a nuestra conversación con el hashtag violencia en el pololeo en SDL y en nuestro Instagram, Sigamos de Largo 13. Puede participar por este libro de Pedro Lemebel, Incontables, de editorial Random House. Muy bien. Mauricio, bienvenido también. Buenas noches, semana en Sigamos de Largo, y me gustaría que partiéramos conversando con Consuelo. Partamos con Consuelo. Tu caso fue muy emblemático, el caso de tu hija Antonia, 2 años de pololeo con un hombre que tenía 10 años más que ella tenía 23 años. En febrero del 2017 hay un conflicto, una pelea, y esto que quedó rotulado como un suicidio. A ti siempre te quedó la sensación, la certeza de que fue algo distinto, de que fue una violencia psicológica que hizo que tu hija decidiera saltar por el balcón. Cuéntanos un poco la historia y cómo este episodio tan traumático en tu vida ha inspirado también para que mucha otra gente se acerque a ti para pedirte ayuda frente a lo que pudiera terminar tan mal. Bueno, yo creo que la muerte de un hijo es una catástrofe en una familia y para una persona. Antonia es la primera persona que se muere dentro de mi círculo familiar. Yo ni siquiera sé la muerte de un padre o de otra persona cercana. Ahí está, hoy yo no veía eso hace tiempo. Eso que ustedes ven ahí sucedió el 9 de diciembre. Antonia desde los 6 meses aproximadamente comenzó a tener evidencia física de violencia. Pero como a los 3 meses ella comenzó a cambiar y eso fue súper notorio. Yo tenía una hija que era súper transparente, que era súper sociable, alegre. Sin embargo, se fue transformando en huraña, en mentirosa, llegaba a la casa y se encerraba. Empezó a tener muchos cambios de personalidad, andaba muy enojada, lloraba ante cualquier cosa. Entonces era demasiado evidente y desde un principio comencé a preguntarle qué le pasaba, pero como característica de las personas que también sufren violencia es esto de defender a la otra persona. Me gustaría también conversar con Margarita, porque esas son conductas en las que uno tiene que fijarse como padre, ¿eh? Cuando los hijos empiezan a tener situaciones extrañas, cambios de personalidad muy raros, hay que tener ojo. También a la vuelta de comerciales creo que hablemos de Ilse Ojeda, la mujer chilena que fue encontrada muerta en Colombia, al parecer a manos de su novio infinitamente más joven que ella. Pero antes de la pausa, chicos, quiero invitarlos a hacer un saludo, a darle la bienvenida a Campanario Sour, a Sigamos de Largo. Campanario Sour, un pisco sour de verdad. No se cambie, está imperdible. Sigamos de largo. Así empezamos la semana, las reinas del sour, con nuestro exquisito Campanario Sour. Salud, Mali. Lo mejor de todo, Mali, es que detrás de una reina del sour hay una reina madre. Así que mira, entra a las redes sociales de Campanario Sour y cuéntanos por qué tu mamá merece ganar un almuerzo todo incluido en su propia casa y así la celebres como una reina. Campanario Sour, pisco de verdad, jugo de limón de verdad. Un pisco sour de verdad. ¡Salud! ¡Salud! Hoy nos acompaña Perfumes Shakira y su línea Dance. Prueba las notas florales de Dance o el perfume cítrico de Diamonds. También puedes disfrutar el aroma frutal de Alegría o la nueva esencia dulce y femenina de Moonlight, y a un precio súper conveniente. Aprovecha porque por 19.990 pesos te los llevas y además sus ediciones limitadas están a solo 14.990 pesos. Elige una de las fragancias Dance de Shakira, el regalo perfecto para tu mamá. Ya de regreso aquí en Sigamos de Largo, el primero de esta semana de 4. Tal cual. Me quedé con las impresiones de Consuelo de cómo ella vio el cambio de conducta de su hija.
se encerraba en la pieza, lloraba, andaba mal genio sin ninguna explicación. Esos son pequeños síntomas, Margarita, que uno al verlos debería pensar que a un hijo o a una hija le está pasando algo. Claro, fíjate, Francisca, que yo creo que también es importante aclarar que cuando las personas empiezan a tener este tipo de vínculos, las personas creen, no, es que estaba muy enamorada. Y fíjate que yo voy a decir lo siguiente, no están enamorados, están hechizados. Ya hechizados para nuestro concepto cuando nosotros estudiamos ¿Eso no es una forma de amor, esta relación de víctima a victimario. La verdad es que no, porque es destructiva. O sea, cuando una persona, fíjate que son todas las relaciones de abuso, Francisca. Siempre cuando existen relaciones de abuso se establece este hechizo, es decir, la persona queda atrapada, pero fíjate que en primer lugar la persona empieza a acicalar, a preparar a esa persona para atraparla, para que esa persona quede atrapada en esta relación de doble vínculo que hemos hablado. Es como de necesidad, ¿no? Exacto. Para que lo necesite. Exacto, porque fíjate que ellos identifican cuáles son, o ellas, porque también tenemos mujeres, hay hombres y mujeres que hacen este tipo de cosas, fíjate que identifican cuál es la debilidad, la falencia, la carencia que tienen y por ahí empiezan a involucrarse, empiezan primero a encantar, a seducir, a que esa persona quede de alguna manera necesitándolo al otro o a la otra. Consuelo, tú contabas que la relación de tu hija con este personaje, que era 10 años mayor, tú me contabas que hacía todo vale, esta práctica tenía además como una estructura física, me imagino, mucho más evidente al frente de tu hija, ¿no? Sí. Se conocían en una previa, una cosa muy de los chiquillos, llevando años pololeando, pero los cambios fueron más o menos evidentes y hubo antecedentes que te hicieran pensar de que derechamente no era una buena pareja para Antonia. O sea, el día en que yo lo conocí, él estaba borracho, pero como un zapato. ¿Lo conociste dónde? Fue a mi casa con la Antonia. Pero en la noche, él cuando iba a mi casa iba en la noche y excepto una vez, él tiene una profesión en que hizo una terraza en la casa. Entonces, de repente todo el mundo te dice, pero ¿cómo lo dejaste que hiciera algo? Bueno, yo tenía que buscar diferentes formas de conquistar a mi hija para tenerla... Y de teniendo al enemigo cerca también uno lo conoce, ¿no? O sea, es que tú tienes que pensar algo. Cuando tú tienes una víctima de violencia, esa persona está tan atrapada con el victimario, con el agresor, que no valida a nadie más que él. ¿Tú reconoces las palabras de Margarita? Sí, por supuesto. ¿De que es de un hechizo, sí. En el fondo? O sea, es como lo que llaman el amor romántico también, que lo vamos creyendo desde chiquitita y todo, y que este hombre va a cambiar conmigo, y si no es tan malo lo justifica, o porque tuvo una infancia difícil, o le buscan 10.000 justificaciones. Tú dijiste que muy al principio de la relación hubo cambios de conducta y tú veías que había agresiones, ¿no? Y al tiro la enfrenté y le pregunté y ella siempre tuvo la misma actitud durante todo el tiempo, hasta el 9 de diciembre, que fue de defensa, de que no te metáis, porque uno empieza a tener problemas. Porque cuando alguien se ve pillada en algo, van al choque. Entonces, sí, efectivamente era no te metáis, porque le poní, métete en tus cosas. La Antonia era bien fresca, era bien transparente. Entonces, por ejemplo, si ella se quería quedar a dormir donde algún pololo anterior, ella me avisaba y no tenía ningún problema. En esto no era así. En esto era que se le perdía el teléfono, que se le apagaba el teléfono. Perdía el empezó a contacto mentir. contigo. Ella no era mentirosa. Te digo que era súper transparente porque era tan fresca que no era mentirosa. Consuelo, decías el día que lo conociste, él estaba borracho. ¿Qué pasó? ¿Hubo una situación que tú dijiste? No, nada, o sea, es que me parece impropio conocer a una persona mucho mayor que el pololo de tu hija y que no tenga el cuidado de ir de forma... Primera vez que conocí a la mamá de tu pareja. O sea, mínimo... Al menos te disfrazáis de una persona normal si va a ir a conocer a tu suegro. Sí, hay que llegar a la historia del día en cuestión, porque volver a recrear esa historia, esa noche, por muy doloroso que sea, es lo que nos permite a otra gente que nos está viendo saber mejor qué es lo que pasa. Tu hija, entiendo que le dice, a ti te cuenta otra historia, que no va a ir a ver a este hombre, a quien ya había denunciado, lo va a ver a su casa, y lo que tú sabes ahí, el testimonio de los conserjes, ¿cómo fue la noche que termina la vida de Antonia? Es que tengo que referirme antes al 9 de diciembre. El 9 de diciembre es la primera vez
que ella admite que le pegan, y es por esa grabación que ustedes estaban dando, que es cuando este es un edificio relativamente nuevo, en el departamento al lado hay gente haciendo el aseo, escuchan estos gritos, estos golpes, ven por las cámaras cómo él le pega y la arroja fuera del departamento. Esto es diciembre. 9 de diciembre. Y el 9 de diciembre ella es que no podía no admitirlo, porque llegó Carabineros, porque estaba ahí ese video. Sí, pues. Y ahí sale la gente a ayudarla. Entonces no podía no decir. Y ahí termina esta relación de pololeo. Y como una semana antes de que ella muriese, empezó a comportarse de la misma forma. Es que es un patrón tan marcado que a pesar de que nosotros con la Rosario la íbamos a dejar, la íbamos a buscar, ella se las arregló. La Rosario es su hermana, ¿no? Sí, tienen 2 años, 2 meses de diferencia. Ella se las arregló para poder hacer esto este día sola. Y se fue a la casa de una amiga y se fue a tomar micheladas toda la tarde, pero ella tenía que llegar a las 12 y no llegó. Y yo le empecé a llamar a las 12. ¿Tú te refieres a que una semana antes empezó nuevamente a mentir, a decir que se le perdía el teléfono? Exacto. Sí, tal cual. ¿Y sabes Es tú que fue así de notorio. es tan importante lo que señala Consuelo, sabes, Francisca, que las personas como nos están escuchando en sus casas, sabes tú que esto de pensar que esta persona va a cambiar, porque ellos lloran, piden perdón de rodillas. Nunca más. Nunca más lo volverá a más. hacer. Entonces fíjate que, y además fíjate que la víctima tiene la fantasía, Francisca, de que ella lo va a hacer cambiar. Y sabes tú que eso es muy lamentable. Todos tenemos la esa fantasía de que así vamos a como que cambiar, él ¿no? va, porque es tanto, porque la víctima necesita sentirse querida, entonces ella dice, bueno, siento que me quiere tanto que por mí va a cambiar, pero fíjate que no es así. O sea, yo creo que acá vamos a romper el hechizo, Francisca. Esta noche vamos a tener que romper el hechizo. Y yo le agradezco a Consuelo también que ella esté dando este testimonio, porque ayuda a muchas jóvenes también, y mujeres, no solo jóvenes, mujeres adultas de todo tipo, y mamás. Inclusive también tenemos algunos hombres. Sí. Mauricio, o sea, pensemos en el profesor Nivaldo. Totalmente. ¿No es cierto? Que también había denunciado. También había denunciado. Consuelo, volvamos a la noche. Sí. ¿Qué pasa ahí? Yo le había Va con dicho su amiga a que tomar michelada y luego a la casa de su amiga. y luego lo va a ver a él. Sí, pero eso yo no lo supiste sé. Yo después. sé que ella tenía que volver a las 12 de la noche. Y incluso antes de irse me dijo, le dije a Anto, si va a salir tiene que ser hasta las 12. Entonces, por supuesto, que le ponís, que anda a alinearte los chakras, que me mandó a hacer todas las cosas para poder relajarme, porque era verano y ella, ¿quién llegaba a las 12 de la noche en el verano? Tenía 23 años también, Y a los 23 años carreteaba, uno que no la quiere que le Antonia digan llena pues, de pongan 7 de horario. febrero del 2017. A las 12 de la noche la empecé a llamar porque no había llegado. Y acá yo no es que hubiese tenido un presentimiento, que la guata me avisó, nada. Yo a las 12 de la noche la llamé a fregar. Y la llamé 1, 2, 3 veces y nunca me contestó. Y la Anto murió como a las 12:08, 12:10. Cuando tú estabas llamando. Sí, y Rosario estaba en su dormitorio y ella se acerca, me dice, mamá, tengo que darte una mala noticia. La Anto cayó. Yo, mala noticia, nunca pensé en esto. Y es súper raro lo que les voy a decir, porque cuando la Antonia me contó que el papá del pololo le había comprado un departamento a él, lo primero que le pregunté en qué piso. Cuando ella me dijo el piso 13, yo supe que esto iba a pasar. Sin embargo, cuando la Rosario me dice, tengo que darte una mala noticia, nunca pensé, nunca lo imaginé. Es raro porque yo siempre supe, pero no era el día. en el momento nunca lo pensé. ¿Cómo te lo dice? ¿Cómo supo Rosario? Porque una compañera del colegio alemán del Anto le avisó, le dijo como que lo siento, y así supimos. No nos avisó ni Carabineros, ni la PDI, nadie. Y solo lo único que le dijeron, un 7º piso del barrio de Pedro de Valdivia, es como si le dijeran 7º piso de los Arnechea. Yo decía, Pero Consuelo, ¿cómo? Perdona, disculpa que te interrumpa, pero ¿cómo alguien llama porque presintió? no, a ella le avisó a alguien, ¿O alguien de le ese avisó? O sea, edificio. de todos modos, alguien sí sabía que Antonia había ido a la casa del ex pololo. Claro. Es que supieron cuando ella cayó. Había más de alguien, es una parte que está muy bien ubicada, en donde había harta gente, como te digo, un edificio nuevo. Y ahí yo lo único que hice fue pensar que me iba a morir.
Pero después, al segundo después, dije, no me puedo morir, tengo que ir a buscar a mi hija. Consuelo, ¿y no tuviste ninguna duda en ese momento? Digo, o certeza más bien, esa como certeza de mamá, como que él tuvo que ver en esto. No, porque cuando me dicen en el 7º piso, No él asociaste vivía en nada. un 13º piso, por lo tanto, y dicen, lo que dicen es esto, cayó un 7º piso en Pedro de Valdivia. Por lo tanto, es un barrio, 7º piso, y yo lo que hice mientras yo me vestía fue asociar qué amigo, qué amiga de ella vivía en un 7º piso en Pedro de Valdivia, y nada me coincidía. Entonces, en eso yo llamé a mi cuñada que vivía a 2 cuadras, porque mi hermano estaba viajando, para decirle que por favor yo llegaba a su casa en el auto y que ahí manejara ella, porque yo sabía que no iba a poder. Y cuando íbamos camino hacia allá, a la Rosario la llama el ex pololo de la Antonia y le dice: Rosarito, dime que es mentira, que el Anto se cayó del departamento Y ahí, porque cuando ella recién me dice lo del 7º piso, dentro de mi ignorancia decía: un 7º piso puede no ser tan alto, Claro. puede haber pasto, Puede haber caído en... puede estar quebrada. Sí. Sí, po. Siempre pensé eso, pero ya cuando me dice lo del 13º piso, ¿A qué hora llegaste a Todo. ese edificio, Consuelo? en cuanto me llam- es que no me preguntéis ahora, porque Ya, no, pero que tienes como Como medio... borracho. no tengo nada borrado. No, Tengo pero me refiero a que no pero sabes nunca qué vi la hora hora, era. o sea, Claro. no tengo nada borrado. Consuelo, ¿qué crees que pasó? ¿Estuvo la Antonia con las amigas, después se fue para La allá? Antonia estuvo con la amiga todo el día, estuvieron tomando micheladas, eso fue efectivo. Pero yo tengo más o menos claro que la Antonia, ahora después con el tiempo supe por qué la Antonia lo había vuelto a ver. La Antonia había dejado unos zapatos, él se comunicó con ella, por eso te digo, después de un tiempo pasa que las buscan, que ellos quieren, Sí, entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Y En la estrategia. sí. En ese tiempo de ausencia, porque se Sí. está preparando también Sí. para hacer de nuevo que la Sí, persona de po. alguna manera vaya y es que esto es Y como... pique. Es que como tiene una persona exactamente. lista para ya sometida, es su presa, por lo tanto no le conviene dejarla porque ya trabajó mucho con ella. Consuelo, esa noche hay dos elementos que son interesantes para poder tratar de resolver qué fue lo que pasó. Carabineros fue al lugar porque fueron advertidos de una discusión en ese departamento y además hay un testimonio del conserje, entiendo, que también es bien clave. Cuéntanos eso. La Antonia está en el primer piso, está abajo. Y llega Carabineros, está con el conserje. Llega Carabineros y le dice que suban. Y el conserje le dice que no la hagan subir porque había sido agredida por él. Y ellos le preguntan, ¿te hicieron algo? No, hijo, fue una pelea, que es una reacción lógica de una persona que es agredida. Para entenderlo, ella sube, pelea, baja, llaman a Carabineros, Carabineros se reúne con ella y el conserje en el primer piso. En los jardines del edificio. Carabineros hace que suba. Cuando Antonia cae, Carabineros está con ella. No. Carabineros estaba dentro del Sí, del del departamento. departamento. Sí. Ellos enfrentaron a la Antonia con él. Ellos vieron la situación entera entonces. Sí. ¿Y ¿Y qué dicen Carabineros qué ellos? dicen? ¿Qué vieron? ¿Qué ocurrió? Además de ser testigos, son carabineros. Sí, pues. Pero ¿vieron que él desafiaba a tu hija a decirle, bueno, ok, No, Tírate, po, ella, algo así. ella era la ¿Qué pasó? loca, ella, bueno, en esto también siempre el papel de la mujer es el mismo. La loca. La loca, La histérica. la que lo busca, la histérica, histérica, claro. porque si tú ves al otro personaje súper así, en realidad, pobre cabro. Personaje, pues. Sí, claro. pobre cabro acosado por una chiquilla. Bueno, es que yo ahí es donde yo digo, acá estuvo todo mal hecho, acá falló todo. No es posible que al otro día el departamento él se desocupara, que no hayan pedido cerrar este departamento para investigar porque el fiscal dijo que le pareció creíble lo que le había dicho Carabineros, que ella se había tirado. Yo quiero dejarles algo súper claro. Si él no la empujó psicológicamente. Sí. Porque la Antonia amaba la vida. Nosotros Eso pasa nos mucho. íbamos el día jueves de vacaciones a Maitencillo y ella dejó media maleta hecha. Tenía Entonces, No tenía intenciones de Perdón, acabar. el día que llegué el día 7, cuando llegué en la tarde, tenía no sé cuánto, tenía 2 paquetes de AliExpress que le habían llegado porque ella tenía un negocio, flor de negocio, porque lo hacía con mi tarjeta, nunca me pagó nada. Esa era la Antonia. Pero, y tenía cosas ahí, ella no tenía en su mente esto. Margarita, ¿cómo puede ser posible que haya llegado Carabinero,
hayan subido. Nosotros teníamos entendido que Carabineros estaba abajo. Yo también pensaba. Ahora nos enteramos por voz de su madre que estaba en el departamento y una chica de 23 años, a vista y paciencia de uniformados, se lanza balcón Se abre abajo. paso y se tira. No, Claro. es Entonces, increíble. y los carabineros, que insisto, además de ser carabineros, son ministros de fe, no tienen nada que decir. O sea, yo creo que ahí muchas veces, Francisca, tal vez por la poca preparación que tienen algunos carabineros, porque hay algunas comisarías que están especializadas, pero por la poca preparación, es decir, cuando llaman porque hay una pareja peleando, fíjate que ha costado que pierdan, por ejemplo, que la ropa sucia se lava en casa, que no se pueden involucrar. Ha costado que los carabineros, y también los PDI, por supuesto, entiendan que eso tiene que ver con dinámicas, con fenomenologías que ellos tienen que intervenir. Es decir, lo que habría correspondido es haber separado y sacado a tu hija. Ahora, probablemente también ahí nos podrías contar tú, a lo mejor ella tenía como un carácter un poco más como desafiante, a lo mejor ella se imponía y a lo mejor por eso costaba controlarla externamente. No, sí tenía una tremenda personalidad, pero créeme que en ese momento ella lo que tenía era vergüenza. Ella, el conserje se acercó a mí y me contó todo lo que tuvo que vivir y me decía, ella tenía mucha vergüenza, decía qué vergüenza, voy a llegar con carabineros a la casa. Tienes que pensar que no era una niña que le esto gustaba el estuviese en show. su entorno. Claro. No, entonces no fue fácil para ella y de hecho, yo insisto, la inducción al suicidio existe. Lo que pasa es que acá en nuestro país no está tipificada, Exacto. pero sí existe. El decir que no existe es ponerse una venda en los ojos y no querer aceptar una realidad y que estos casos sigan pasando. Anoche estuve en la casa de un matrimonio acá en Santiago que su hija murió en enero, también por inducción al suicidio. Tuvo una pelea con el padre de su hijo y el padre de su hijo le dejó la pistola con la bala pasada encima de la cama. Ella se mata, hija única, la única hija que tuvieron, con un hijo de 28 días. Y ella se mata. Y esos padres están desesperados porque cuando tú te enfrentas a un abogado o a la policía te dicen, no, pero si se mató, entonces ¿qué más quiere que hagamos? Claro, Es técnicamente una un suicidio. apatía. Es Es brutal. una apatía que es terrible. Yo digo, ¿de qué nos sirve sentirnos tan avanzados y que hemos avanzado en tantas cosas cuando se nos ha perdido lo más importante que es la humanidad? Detrás de cada cargo, de cada funcionario, de cada persona existe, o sea, de cada título existe una persona. No puede ser que se nos haga natural el ver en las noticias que se mueren las personas y que, no, una más, no, que lata, lo voy a cambiar de canal porque no quiero ver esto. No, no es Consuelo, posible. tú además de buscar justicia para tu hija, porque tengo entendido que se aplazó de nuevo el juicio, también estás en búsqueda de una ley, la ley Antonia, que tenga que ver con todo lo que estás hablando. ¿Nos puede? Bueno, yo soy re sincera y yo en la justicia no creo. Yo estoy haciendo lo que tengo que hacer porque siento que es mi obligación hacer todo este camino legal, pero no creo que vaya a haber ningún resultado. O sea, el día de mañana este personaje se va a la cárcel, a mí no me va a alegrar ni un poco. Con eso te quiero explicar todo. Y la ley Antonia es la tipificación de la inducción al suicidio, pero la presentamos en el 2017 y al día de hoy ni siquiera está en tabla para ser discutida. Margarita, Consuelo acaba de decir una cuestión que ya uno se acostumbró a escuchar. Yo no creo en la justicia. Yo ya no creo en la justicia. Incluso que las medidas cautelares que debería tener en este tipo de situaciones cuando hay una denuncia son prohibición de acercarse a la víctima, abandonar la casa en caso que vivan juntos, prohibición de portar armas, un montón de cosas que se han hecho en los últimos casos de femicidios que hemos visto y de inducción al suicidio, como dice Consuelo. Esas medidas se han tomado y no funcionan. Entonces, ¿qué va a terminar pasando? Te pregunto, Margarita. ¿La gente va a tomarse la justicia por sus propias manos? Claro, bueno, yo creo que ahí... Porque pareciera que para allá vamos. Claro, lo que pasa es que las medidas cautelares, yo creo que hay que replicar modelos exitosos. Por ejemplo, yo estaba acordándome, fíjate que me llegó un caso de una mujer que vivió en Australia y ella fue víctima de violencia también intrafamiliar en Australia. Y fíjate que, como decía también, estaba acordándome de toda esta dinámica que hace la víctima de volver a estar con el victimario. Entonces, porque ellos previenen esto, como saben que la dinámica va a funcionar así, lo que hacen es
los separan, los ponen en tratamiento y fíjate que cuando son lesiones graves, gravísimas, obviamente que esa persona está con una medida cautelar de la siguiente forma. Ellos no pueden incurrir en ningún tipo de acto agresivo porque eso les ocasiona inmediatamente la cárcel. O sea, se pone a ambas personas en tratamiento, pero además el agresor tiene que ir inmediatamente a la cárcel si ¿Tú crees que eso transgrede. funcionaría en Chile? Pero Y aquí, yo creo que aquí en Chile, mira, muchas veces cuando se logra separar, porque hemos visto también, el otro día estábamos viendo un caso de una mujer que el sujeto le rompió toda la nariz. Sí. Fíjate que a mí también me llegó un caso así, donde lamentablemente una mujer, su esposo también tiene un nombre médico, esto de que le rompen en 1000 pedazos la nariz. Es como romper su identidad, pero fíjate que ellas vuelven igualmente con el tiempo con esos sujetos y ese es el problema que tenemos esencial, Francisca. la Por eso es víctima que que vuelve. aquí tenemos que Es hacer más un problema tema psicológico que un problema judicial. Exactamente, dice. ¿Sabe lo- es un problema de exactamente. emociones. ¿Sabe lo Y eso es brutal? lo que tenemos que entender los terceros, los que estamos afuera. ¿Qué emociones son las que confluyen para que la víctima no pueda salir de, que no es un círculo, es un laberinto de violencia? Mm. O sea, tienen que pensar, y eso me gustaría que les quedara como súper claro, más de, aparte del caso de la Antonia, en las personas que sufren violencia primero sienten mucha vergüenza. Sienten vergüenza por uno mismo, por cómo fui capaz de llegar a este punto, de aguantar hasta este punto, y vergüenza por el entorno, porque vivimos en una sociedad súper opinante y súper juzgadora, y somos, desde afuera somos todos mejores, todos hubiésemos hecho otra cosa. Entonces, no, les cuesta mucho contar por eso, por la culpa. ¿Qué tan culpable soy yo de que esto me esté pasando? ¿Qué tanto le me lo merezco? Claro. Sí, porque tienes que pensar Sí. que la mayoría de las personas que son víctimas terminan pidiéndole disculpas, porque tú haces que yo me ponga así. Tú me Si no enojas. fuera porque tú me dijiste tal cosa o te pusiste tal cosa, yo no reaccionaría así. Claro. Exacto, se sienten muy Por responsables. supuesto, se sienten súper responsables. La vergüenza, la culpa, la compasión, porque le tienen mucha pena. Las personas que son violentadores, los agresores, son hábiles, no son inteligentes. Entonces, como decía Margarita, buscan y tienen la facilidad de hacerle creer a la víctima que la conocen mejor que ella misma. Entonces, él sabe lo que es bueno bueno para ti. Yo sé lo que es bueno para ti. No, si tú no sabes, tú perdiste toda la conciencia, no Y en sabes. este caso, quizás la diferencia de edad también Sí, po, aumentaba Santiago. esa Que no era idea. tanta la diferencia, alterada ¿verdad? de que era- de que Siento era- yo, perdóname que me meta, pero No, yo siento creo que entre los 10 años es harto. Sí, pero por Sí, ejemplo, es que tenía es distinto cuando 23, una chica de 15 años 21, pololea con un gallo de 21, muy 25, chiquitita una está en todavía. el colegio, otra está en la universidad. O sea, no es que, está bien, la edad no dictamina nada. A mí no me hubiese parecido tan raro que un hombre de 33 años se emparejara con una chica de Siempre, 23. ¿sabes? siempre depende de la personalidad, ¿no? Sí, porque ¿sabes cuándo no parece raro? Cuando la niña es súper madura o cuando el niño es súper Claro. pendejo. Ya. Ahí se encuentran Ahí en te algún parecía a ti que momento. Consuelo, No. hay algo que también tú dijiste, que lo conversamos fuera de micrófono, que igual creo que vale la pena comentarlo, Mm. esta sensación de impunidad que tiene Consuelo, es que se topa con este tipo en la farmacia, en el supermercado, viene Qué a una horror. distancia de 2 kilómetros. Sí. ¿Por qué no lo cuenta? Es que eso es, bueno, yo he aprendido, yo no tengo receta para nada, yo sé cómo, creo que método de defensa y de seguir viviendo es que lo hago, que no, yo lo bloqueo. Entonces cuando lo veo es como se me acelera el corazón, todo lo que quieran, pero puedo. Pero ¿por qué él ni siquiera está No, nada. preso por un... No, porque no hay delito. Perdona, la Consuelo, voy a sincerar lo que me dijiste en un momento hace un rato, no le va a salir ni por curado. ¿No? No le va a salir. ¿Y cuando él te ve, te da la cara o baja No. la mirada? ¿Qué hace? No, siempre no. Eso Es quería que no saber, está tipificado el yo delito. cómo se comporta el victimario con la otra gente. Es Porque que- tú podés tener convencida a la polola, pero con la mamá, con la familia, también es Son doble- personas socialmente súper aceptadas, porque en el fondo, mira, este es más o menos el trabajo que hace y yo te lo puedo decir desde la experiencia de atender a todas las personas que atendemos. Son personas que, ¿por qué la mujer queda como loca? Generalmente la violencia ocurre en privado, ¿ya? Por lo tanto, en privado, no sé, fuimos a una comida y en la comida te empiezo a decir cosas como disimulando y ella sobre reacciona. Entonces lo que ve toda la gente, Es que- la loca de patio. Claro. Mira como y él Mira es cómo se puso. súper tranquilo. Ahí, Consuelo, Siempre lo mismo. Importante compartir, Consuelo, que en esas conversaciones, Francisca,
es un socavamiento lento de la pero autoestima. sostenido en el tiempo. Pero sostenido. O sea, de a poco, paulatinamente, Dominando tu personalidad. le dice cosas que va socavando la autoestima, la valoración de esa persona. Y entonces esa persona empieza a sentir que la única que después le va a devolver su propia valoración es esa persona. Fíjate que hay cosas inclusive duras. Fíjate que yo he tenido testimonios porque a mí me ha tocado entrevistar víctimas y además he hecho peritajes en cuanto a víctimas que han sido de violencia intrafamiliar. Una vez una de ellas me comentó que ella lamentablemente me llevó a decir que ella sentía que cuando le pegaba, ella sentía que era la única forma en que él la podía querer. Era su Perdón. manera de demostrar. Imagínate. Perdón, quien te quiere te aporrea era un dicho, Es un dicho que tenían bien famoso, antiguamente. bien antiguo acá en el país. ¿Cómo? Tiene razón la Fran, no es una cosa que tenga que ver con la edad. No. El caso que estamos viendo, por ejemplo, Exacto. Porque estamos hablando de niños de repente de 13 años Claro. que ya empiezan a esa edad. Hay Pero aprendizaje si no- de Si no es la violencia. edad, Con ¿cuáles son los esa factores que dinámica. tú que determinan un escenario propicio para que haya violencia en el pololeo, asumiendo que la violencia puede ser física o puede ser psicológica? Económica y sexual. Todo ese tipo de Sí. violencia A ver, podemos definámoslo, tener, definámoslo, exactamente. Entonces, fíjate que todo ese tipo de violencia psicológica, física, sexual, económica, definen los tipos de violencias que puede verse sometida una persona. Al femicidio del 2019 hay 14 consumados y 34 frustrados. Aquí tú Exacto. manejas Esta es la información. las cifras del Estado. Sí. Eso es interesante porque las cifras del Estado no No consideran... siempre son las... Nosotros otro manejamos tipo la de la red. Exacto. Son ¿Y cuál es la diferencia? todos los Gonzalo? asesinatos de mujeres solo por el hecho de ser mujer. Solo Lo por que el hablábamos en hecho de ser mujer, pauta. lo que hablábamos en Lo pauta. discutíamos en pauta también, Sí. claro. Y la otra gráfica que tenemos acá que tiene que ver que el 52% de jóvenes de entre 12 y 29 años asegura tener amistades que han vivido maltrato en una relación de pareja. La verdad es que en general también suele pasar que uno cuenta que es un amigo. Sí, pues. Nunca le pasó a uno, nunca es el pololo de uno, es una amiga a la que le pasa. Claro. Mi pregunta, tú estabas hablando, Margarita, de los diferentes tipos de violencia, económica, sexual, psicológica, física. Cuando yo era chica uno pololeaba mucho más grande. Hoy día estamos hablando de niños de 12, 13 años. Sí. Que ya empiezan a tener estas conductas hombres y mujeres. Y hombres y mujeres. Y que no puede obedecer a violencia económica. ¿Cómo empieza a gestarse desde los 12 años este tipo de relaciones? Hay ¿Y cómo lo problema- ve uno que es mamá de niños que de uno- 12, 13 exacto, años? que uno tendría que tomar prevención. Fíjate que ahí se está gestando porque en realidad nosotros sabemos que los perfiles de personas que son agresoras mínimo tienen personalidades borderline o limítrofes. ¿Qué significa eso? Que son personas que son muy descontroladas, que son personas que no tienen un control conductual y además que son muy egocéntricas, por lo tanto todos los centran en sus propias necesidades y no en el otro. Y lamentablemente la víctima, que es como el complementario de esta persona, es aquella que ha tenido un socavamiento de la autoestima. Muchas veces no tiene que ver con que tengan un carácter a lo mejor como el que tenía tu hija, sino que tiene que ver con que probablemente existan algunas carencias emocionales y que fíjate que son tan inteligentes que leen esas Claro. carencias y por lo tanto se van a involucrar ahí. Ahora, en cuanto a los jóvenes, por eso que es tan importante, Francisca, las campañas del bullying, para que no vivamos bullying los niños. ¿Por qué? Porque se empieza a movilizar las conductas de violencia, se empieza a movilizar y a normalizar. Es decir, fíjate que hablábamos con la periodista también del programa, cuándo una discusión puede ser normal y cuándo deja de ser normal. Eso. Yo creo que, mira, cuando uno ¿Cuál es el discute límite? acerca de un tema, podemos discutir, por ejemplo, acerca de beber o no beber el pisco sour, pero yo no puedo, por ejemplo, descalificarte a ti, Mauricio, Claro. Ni levantar la ni mano. levantar, daña. o sea, el descalificarte en cuanto a tu persona, es decir, ¿qué significa esto, Fran? Hay una Significa frontera. que es decir que yo no voy a descalificar a la otra persona por esta discusión que tengo, porque obviamente los seres humanos vamos a tener diferentes Cuando empezamos con perspectivas. garabato. Exacto, y empiezas a socavarle al otro quién es, porque tú puedes pelear por muchas, o sea, de hecho, ¿Te puedo hacer una pregunta, Margarita? Una pareja normal, bueno, normal dentro de lo normal que puede ser alguien. La Estar vida. en pareja, digamos. Una pareja que tiene una relación normal, con idas, venidas, altos, bajos, que va a una fiesta, porque yo siento que el alcohol también es muy detonador de Es el discusiones gatillante que pelea, se te sí. escapan de las manos. es un facilitador. Pero si una pareja, no, te insisto, dentro de los márgenes de lo normal, después de unos copetes, una fiesta, se pegan una pelea a garabato limpio, sin violencia física ni nada, ¿eso constituye una preocupación? ¿Uno debería preocuparse al día siguiente en la mañana y decir,
chuta, anoche nos pasamos de copete y nos dijimos cosas que no deberíamos decirnos, o ya es directamente violencia? O sea, es directamente violencia y fíjate que hay Aunque sea de las dos partes. Exactamente, y fíjate que existe humillación. Porque, por ejemplo, voy a citar a alguien. No es lo mismo que eso sea una estupidez, por ejemplo, a tú decirle a la persona que es Que es estúpida. estúpida, claro. ¿Me entiendes? Yo creo que eso hay que Obvio. puntualizarlo. Hay Fíjate matices, hay que formas. hay matices. Y fíjate, Francisca, que cuando ya las discusiones empiezan a correrse los límites, o sea, si tú ves a una pareja discutiendo en la calle, es porque todos los controles que deberían pasaron haber todas existido las etapas. ya no Margarita, pasaron. a propósito claro. de eso, y antes de pasar al tema de esta chilena en Colombia, me acuerdo un episodio, Ah. yo, qué sé yo, algunos amigos, yo soy Viña Marino, alguna vez el centro de Viña del Mar, al frente de la parroquia, más minuto que simbólico, un hombre golpeando a una mujer fuertemente, íbamos 3 amigos, y fuimos a defenderla, Ya. espontáneamente, y ella misma, pobre, con mechonea entera, nos miró y nos dijo, no se metan, es mi pareja, digo. Sí, pues. Qué peor también con una cosa cultural, La cuando compasión. se asume que parte Sí. de una relación puede tener estos episodios que son intolerables, bajo cualquier punto de vista. Pero vamos a la historia de Ilse, esta mujer, esta ex carabinero, esta mujer que tenía cargo administrativo, entiendo, en la institución, se enamora de un joven colombiano. La nacionalidad es una anécdota para no generalizar. Exacto, ¿no? para Nadie no- Es una cree que- anécdota que nos lleva finalmente a que Colombia. no en Colombia, digamos, Porque porque él- exactamente daría lo mismo que Sí. fuera de la cualquier convence nacionalidad. de armar un negocio gastronómico, entiendo allá. Y ahí también hay una dependencia o hay un interés más o menos claro. Este es un caso distinto porque aquí aparentemente Ay, la violencia en el interior Y del Mavri, Colombia no sabemos y hay cómo. aquí sí que hay una diferencia de edad importante. Sí, Es una mujer de 28 años, 52 con 52 años y años que un habría chico de cumplido ayer. 28. Exactamente. ¿Cómo lo ves tú, ¿Quién Margarita, era en este caso? Ilse? Como para que contextualicemos. Bueno, lo que entendemos de quién era Ilse, una ex carabinera que ya estaba con importantes años, que podría haberse jubilado en cualquier momento, una mujer que había tenido hijos, que estaba ¿Y es viviendo viuda o sola. separada? Entiendo que era separada. Ahora, fíjate Madre que, mía. jubiló. y Se que se jubiló jubiló anticipadamente. a petición de A petición de él. Ahora, era una persona que era bastante crédula. Muchos la describen como una persona bastante bondadosa, generosa, ¿Muy inclusive. ingenua, quizá? Fíjate, sí, y fíjate que el sujeto, cuando da una entrevista en Colombia, Sí. él mismo dice que era una persona muy gentil, muy amable, o sea, como que sabe él por dónde mismo agarró. exactamente sabe dónde pudo pesquisarle. Fíjate que ella invitó a vivir a ese joven a su casa porque él lo conoció en el casino donde trabajaba Él en trabaja como Carabinero. garzón del casino. Entonces de él Carabinero. obviamente que ahí él se dio cuenta, es como que tú le tomas la medida a una persona, o sea, sabes hasta dónde puedes llegar. Y él estuvo viviendo, Francisca, 8 meses con ella, Ah. 8 meses donde la logró conocer, donde la logró, a mi modo de ver, embaucar, Hechizar. acicalar y Hechizar, como hechizar. dices tú, hechizar. Exactamente, que es hechizar. Y ella obviamente se sintió enamorada y probablemente ella habría hecho cualquier cosa por él. Y O lo sea, hizo, de de hecho, lo hizo por el tema de que ella Se pidió su volvería. Y se jubilación. cambió de país. Se cambió de país, llevó todo su dinero para allá. O sea, fíjate que no hubo aparentemente ningún familiar que pudo involucrarse en esta situación en la que ella estaba sometida. Nadie pudo, fue como no permeable, obviamente, para que nadie pudiera involucrarse en esta situación. Vimos Mali videos de ella ya, ¿no? Que te lo estaba pasando bien, parece, ¿no? Que lo estaba pasando súper Sí. bien, que estaba contenta, que conocía a la familia de este personaje. Vamos a ver los videos, los tenemos. Fran. Él y para mi primo, para que todos los vean, para que vean que estoy súper bien, que no tengo problemas, que estoy disfrutando, que estoy feliz. ¿Qué más quieren? ¿Ah? Sientan envidia. Ah. Bueno, ahí en el video primero es bastante clara la forma de ser de Ilse. Es como Llora. chicha fresca, y dice, Sí. mira, aquí estoy, mírenme y siéntanme envidia. Pero le Esa fue está- la última imágenes que tuvimos de ella. Pero le está diciendo también a su círculo más cercano de que está bien, le está Sí, pues, respondiendo, lógico. de que se preocupan, ¿ve? Que está todo bien, ténganme envidia. Una forma también de responder a los cuestionamientos que su hermana en varios medios de comunicación hizo respecto a esta relación que era muy desigual en términos de edad y con un antecedente, Margarita, yo no sé si tú tienes ese dato, pero recuerda que ella en algún momento, la hermana de Ilse contó que apareció Ilse con un dedo entablillado. Y contó una historia confusa de que había habido un pequeño forcejeo como con un juego con su pareja, o su expareja colombiana, y finalmente asume de que hubo algún incidente. Digo, fue algo que ella le bajó el perfil, algo que sucede, ¿no? En estos casos, bajarle el perfil al agresor, pero que igual sirve como antecedente, ¿no? Margarita, ¿me puedes contestar
en unos pequeñísimos minutos más porque tenemos que hacer una pausa comercial, pero no hemos terminado. Hay mucho todavía que queremos conversar y compartir con ustedes acerca de la violencia en el pololeo. Cómo empieza a generarse este tipo de relaciones que puede terminar, desgraciadamente, como Antonia. No se cambien. Atención conductores y pasajeros, pronto te sorprenderemos en grande. La nueva aplicación de transporte está a solo días de estrenarse. Regístrate en pinkcarprocarchile.com y sé parte de nuestra gran comunidad. No olvides enviar todos tus documentos. Si aún no lo has hecho, ¿qué esperas? Estamos muy, pero muy cerca de viajar juntos. Ya somos miles. pinkcarprocarchile.com. Tu seguridad es la que nos mueve. Ya estamos de vuelta aquí en Sigamos de Largo. Muéstrame la pizarrita que teníamos recién para cualquier tipo de denuncia. Fono Orientación es el 1455. Si usted sabe, ha visto, ha escuchado o incluso te está pasando a ti y no quieres dar tu nombre, 1455, ahí te puedes comunicar y va a haber alguna persona para orientarte. Nos quedamos entonces en la pregunta de Ilse. Margarita, es probable que cada caso es distinto, pero quizás, tanto en el caso de Antonia como en el caso de Ilse, sus agresores, sus victimarios terminaron viendo una fractura, un lugar donde entrar, donde poder manipular, donde poder gobernar, por así decirlo, su personalidad. ¿A ti te parece que hay algo en común en ambas historias? Bueno, en general, Mauricio, todas las personas que han sido víctimas de violencia van socavando estos sujetos de a poco, vuelvo a repetir, la valoración personal que tiene esa persona, su autoestima. Y además muchas veces ellos, aparentemente, por eso es que es importante cuando uno note que tiene ciertos vacíos, tratárselo. Y fíjate que en este caso, en el caso de Ilse, ¿no? Sí, Ilse. Fíjate que ella vivía sola, ella ya había cumplido como una etapa de vida y como que ella a lo mejor quería renovarse. Fíjate que yo creo que esa parte le salió muy alta la cuenta a ella. Una nueva vida. Una nueva vida. Sí, de hecho, ella quería amar, sí, pero además como que quería renovarse, ella quería vivir algo nuevo, atreverse, y fíjate que ahí falla muchas veces el juicio de realidad, es decir, analizar con objetividad la realidad, porque justamente un sujeto que ella conocía poco, que a lo mejor era muy encantador, pero era muy joven. De hecho, fíjate que hay algunos testimonios que inclusive la madre del joven le habría dicho a ella que era peligroso que ella estuviera con él. Ese dato, eso es muy brutal, Fran. Y hay otro dato que leíamos, que era que él denuncia la desaparición de ella muchos días Mucha tardanza. después. Casi 20 días después. Cuando estaban viviendo ella, juntos. claro, ella acelera su jubilación, ella tenía la idea de comprarse algo en el sur de Chile, él la convence de que fue el negocio hacer algo en Colombia, un restaurante de comida chilena, saca sus plata, ella saca un seguro de vida, más que escribe a nombre de él. Uno dice, pero ¿cómo es posible tantas señales? Pero es lo que tú dices, baja las defensas y bueno, El juicio de realidad. la alerta se pone Y más difusa. fíjate- Y se van a Colombia el 29 de marzo, ella desaparece. Después de estos videos que le manda a la familia, que ya la familia estaba saltona en buen chileno, y el 11 de abril recién él hace la denuncia. Hay un lapso muy largo de tiempo. Pero además hay una que no se explica. cosa que no sé si ustedes se han detenido, Francisca. Fíjate que se sabe que ese sujeto también estaría, porque no me consta, sino que estaría embaucando a otra mujer A más. una norteamericana. Una Fíjate norteamericana. que Está casado con ella. Claro. este tipo de ¿Existe esa mujer? este tipo de sujetos, y acá nos confirma Consuelo, existe. Sí. Entonces fíjate que aquí nosotros que podemos ver que este es otro tipo de perfil. Muchos de estos sujetos hacen este estilo de vida su profesión, Margarita, es porque que a mí estafan mujeres. me suena, la historia de Ilse, por ejemplo, me suena como a una historia de espías del amor. Sí. ¿Sí? Con la única diferencia que ellos sí se conocieron físicamente. Emilio Sin embargo, Sandler hizo claro, un reportaje y muy espías del parecido. amor, esta gente que se conoce por internet y que finalmente llega y el personaje no tiene 30, sino 80. Claro. Y no era hombre, sino mujer, ¿cachai? Y no era viudo, sino casado. Pero el caso de Antonia es distinto porque había una relación ahí permanente en el tiempo entre ambos. Entonces, yo siento que también es complicado poner todos los femicidios o las un inducciones mismo al saco. suicidio en el mismo saco, porque aquí, en el caso de Ilse, vemos el cuerpo básicamente quemado. Aquí hay una chica que decidió, y según su madre, no voluntariamente
atentar contra su vida. Al parecer él no tuvo injerencia física en esto. Entonces, me gustaría, Consuelo, establecer las diferencias en esto y también me gustaría volver a preguntarte si existiera la ley, Antonia, ¿qué penas tendría el ex pololo de tu hija? ¿Qué te gustaría a ti que pasara con él? Bueno, para empezar, esto no es retroactivo, por lo tanto, si sale la ley Antonia no me va a servir. Todo lo que yo estoy haciendo a mí no me sirve de nada. Es para que no exista otra Antonia. Eso, justamente. No, es para que su muerte finalmente tenga un sentido y no sea en vano. Es solamente eso. El proyecto de ley, es un proyecto de ley que no es que se hayan sentado muchos abogados a ver cómo analizarlo, no. Se trabaja con derecho comparado, eligen proyectos de otros lugares, lo traen y los presentaron así. ¿Cómo planteas, Margarita? Sí, es así. Es un proyecto que necesita mucho arreglo, pero primero la voluntad de los políticos de decir esto sí existe, sí pasa, vamos a tener que hacer una serie de coordinaciones, también de capacitaciones, pero para eso hay que tener voluntad. Mauricio, quiero preguntarte a ti. Dime. Tú que haces 5 horas diarias de televisión y que tienes la posibilidad de entrevistar políticos, ¿por qué un proyecto de ley tan contingente que tiene que ver con todo lo que vemos en las noticias, con todo aquello de lo que vivimos, los matinales, los programas de televisión, los noticias? ¿Por qué no hay un grupo de políticos preocupados de esto? Yo creo que probablemente los políticos están muy llenos de otras prioridades. Como por ejemplo cambiarle el nombre a la Cámara de Diputados. Exacto. Ay. O derechamente hay desidia. Pero yo Sí. creo que también, así respondiendo en serio, yo creo que también tiene que ver con ignorancia. Y yo me queda la duda si tú en esta fundación que lleva el nombre de tu hija, que ha acogido varios casos, tú me contabas que son más de 80 los casos que han recibido cada uno con su propia naturaleza, como decía la Fran, ¿no? ¿Cuál es el nivel, cuál es el porcentaje de personas que tú puedes identificar o de suicidios que no han sido tal, de casos que no han sido totalmente aclarados, que se pueden asemejar un poco a lo que pasó con tu hija? ¿Cuántos casos similares tú has podido ver que justificarían quizás Que los una premura mayor de los políticos? Sí, bueno, de las personas que llegan, nosotros contarles que atendemos sin distinción de género, Ya. a partir por ahí. Ahora, sí es verdad que de 10 atenciones, 9 son mujeres y un hombre. Y también no nos interesa la orientación sexual que tengan. Exacto. Es así como también Porque se ve en atendemos todo a una persona haciendo el tránsito hacia mujer y el único requisito es que sufran violencia o hayan sufrido violencia. Y la atención es absolutamente gratuita. La cantidad de personas que sus parejas las tratan de locas y las intentan en el fondo es como que las torean con el mátate. Mátate, pues, mátate. Es súper alto. Tanto que También yo te amenazar. podría Eso es muy decir... común, eso es muy común, la gente no lo sabe. Bueno, lo que decía Consuelo, dejar la pistola con la bala pasada. Antes de seguir conversando, por lo menos hay una política que sí está preocupada y interesada en este tema. Miremos. Hola a todos y a todas los que están ahí en el panel. Bueno, contarles que efectivamente no ha sido fácil para nosotras llevar adelante proyectos de ley que nos permitan encontrar caminos para visibilizar los problemas de violencia a los que las mujeres estamos expuestas todos los días. Pero lo hemos logrado y hemos logrado algunos avances. Por ejemplo, la ley Gabriela, que amplía el concepto de femicidio ya a todo crimen de odio, no solo lo intrafamiliar, sino que crímenes de odio que se cometen contra mujeres por el hecho de ser mujer, por razones de género. El sin consentimiento es violación, que es que el consentimiento se incorpore dentro del ámbito de la violación, aunque parezca ridículo, no está incorporado. Y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que es un proyecto de ley que incorporó la presidenta Bachelet, que hoy día está en el Senado, que se está tramitando, igual que Gabriela. El otro está en la Cámara de Diputados y que bueno, esperamos que todos avancen. Necesitamos hacer este cambio cultural y hacer un llamado a que todas las mujeres se atrevan a denunciar. No más violencia contra la mujer, ni una menos, ese es el mensaje. Y nada, a seguir adelante luchando y trabajando por esta igualdad que tanto es necesario para una mejor sociedad. Bueno, ahí estaba Carol Cariola, que dice que sí, que están en eso, que están trabajando en eso. Yo, como dice Mauricio, me imagino que tienen un montón de otras cosas que hacer y de otras leyes que analizar y que promulgar.
pero me parece que hoy día, Mali, no sé si estáis de acuerdo conmigo, el tema de la violencia de género, de los femicidios, es algo urgente. Muy sensible. Es que no puede seguir pasando, digamos. Sí, es algo urgente y yo también, como decía la Carol, que tenemos todas que apoyarnos en esto. Me he dado cuenta que en muchos casos de violencia hay sororidad, que la sororidad sí me parece que a veces se usa muy mal y otras veces muy bien. Y me he dado cuenta que en muchos casos mujeres que fueron parejas de estos seres humanos le avisan a la pareja actual. Tenía antecedentes este personaje porque, ¿me entiendes? Que si tú vas contándole a la otra, sirve para que también nos apoyemos mientras esas leyes Mira, ahora, no se hacen que si reales. Me acuerdo que hace muy poco en Facebook repitiendo. existió una página de funa a los Sí, ex, po. no sé si se acuerdan. Bueno, se prestó para todo tipo de cuestiones, Para mentir no también. solo violencia, Sí. sino que la típica buena vez cagado, no me pagaba la cuenta. A la vuelta de la tanda comercial me gustaría hablar de eso, Consuelo. Si tú crees que el boca a boca, mientras la ley no se promulgue, podría ser ¿Nos puede ayudar? algo que proteja. Alguna manera de hacer justicia. Alguna manera, en la medida de lo posible, como pasa siempre en Chile. No se cambia. Ya estamos de regreso aquí en Sigamos de Largo. Les repito, el teléfono 1455, fono orientación para cualquiera que esté sufriendo de violencia en el pololeo, en la familia. Primero quiero preguntarte una cosa, me quedé pensando en la tanda. ¿Carol Cariola firmó el proyecto de ley Antonia? No, ni Carol Cariola ni Camila Vallejo. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando nosotros lo presentamos estaba el proyecto de ley de la presidenta Bachelet y de alguna forma sintieron que le quitaba el piso de alguna forma al proyecto de ley. Ellas dos Le no lo quitaba firmaron. protagonismo al proyecto oficial. Bueno, Carol, te hacemos un llamado desde acá A la sororidad. para que firme el proyecto. ¿Qué es lo que buscas con tu fundación, Consuelo? ¿Y cómo la gente puede comunicarse con la fundación que presides tú? La fundación nace para que a la gente no le pase lo mismo que nos pasó a nosotros, que tengan un lugar donde puedan ir, donde puedan contar lo que les está pasando sin vergüenza, nadie las va a juzgar. Hay alrededor de 30 profesionales preparados para esto, todos trabajan de voluntarios, hay médicos, hay abogados, hay ingenieros. Hay una aplicación, ¿verdad? Tenemos una aplicación. Esa aplicación la creó Claudia Varos, que es una psicóloga, y nosotros la desarrollamos. La Claudia la fue a ofrecer al Cernameg hace un par de años, pero el Cernameg no tenía los medios para desarrollarla. Así que me la donó a nosotros, la desarrollamos y funciona como un botón de pánico. Perfecto. Van más de 140.000 descargas a nivel nacional. Está ayudando bastante porque sobre todo bajaron las descargas cuando acá tuvieron el tema de la burundanga, de que Mira tú. subieron mucho las descargas en Red ese Rock. momento. Sí, sirve bastante. Margarita, para ir Para cerrando. cerrando, bueno, yo quiero felicitar a Consuelo porque en realidad su fundación, que es sin fines de lucro, acoge a todas las personas, porque fíjate que yo voy a ser bien responsable de lo que voy a decir, porque yo pienso que este es un tema de salud mental. Muchas veces no tiene que ver con un tema de género. Muchas veces, no estoy diciendo que no tenga que, te digo que muchas Ocurre veces ocurre, porque fíjate que hemos visto muchos jóvenes, Francisca, muchos jóvenes adolescentes, tanto hombres como mujeres, que están sometidos en esta situación, y eso hay que trabajarlo porque tiene que ver con salud mental, tiene que ver con respeto, tiene que ver con un montón de cosas que no solamente obedece a un tema de género. Bueno, agradecerle a usted en su casa la compañía, la interacción. Esperamos, como siempre, que este programa lo haya ayudado, así como a nosotros, los dueños de Totalmente. casa. Siempre aprendemos algo. Felicitaciones, Consuelo. Ojalá que la ley Antonia salga lo antes posible. Llamamos a los políticos a que hagan las leyes de lo que realmente nos importa y no de detalles que no nos importan. Mali, también, muchas gracias. Mali, mañana vienen unas amigas tuyas. Vienen unas amigas mías, lo más chacotera que hay, señor y señor. ¿A quién invitaste mañana? Invité a la Chiqui de Solo nuevo. porque el miércoles es feriado le dimos permiso a la Mali para que Sí, invitara a su amiga. sí, a día del ¿Quién trabajo viene- a podemos quién va a estar echar aquí. mañana, Chiqui Aguayo, que te ama, tú sabes amor. que te ama, Y Mabri, también la amo secretamente. y Belén Mora, la No, la Belenaza, Belenaza. la candidata Bueno. reina Huachaca. Muchas gracias porque hemos tenido varias semanas complicadas, así que si mañana quieren venir Margarita, Consuelo, a reírse A tomarse un rato, campanario. las invitamos también. A ustedes muchísimas gracias por la sintonía y mañana martes un nuevo capítulo de Sigamos de Largo. Buenas noches.